pues muchas gracias a todos los participantes. Muy buenos días, estimados amigos y amigas de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior. Sean ustedes bienvenidos a esta sesión webinar que forma parte de las celebraciones por los 30 años de operación de los CIES. Les habla su amigo David Gutiérrez. Muchas gracias por estar atento, como siempre lo han hecho, a nuestros seminarios, que de verdad han sido pensados en ustedes y precisamente con base en sus mensajes y sugerencias. En esta ocasión llevaremos a cabo la mesa redonda Formación de ingenieros en las instituciones de educación superior en México. Un tema que ya desde hace tiempo nos han estado insistiendo en desarrollar. El desarrollo del temas relacionados con el Comité de Ingeniería. Muchas gracias. En este momento contamos con la participación de alrededor de 500 asistentes, la mayoría de ellos ubicados en el país, en México. Tal es el caso de Amigos por la Educación, de la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Tecnológico Superior de Celaya, de Sonora. También veo a nuestros amigos de Pachuca, de Abasolo, de El Mante, de Macuspana, de Salvatierra. Contamos con nuestros amigos del Instituto Politécnico Nacional, del Instituto Tecnológico Superior de Celaya, de Sonora, de Pachuca, de Abasolo, de El Mante, de Macuspana, de Salvatierra, de San Martín Texmelucan, de la Secretaría de Educación de Guerrero, de nuestros amigos de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, de la Universidad La Salle, también nuestros amigos de la Universidad del Valle de Atemajac, de la Universidad Autónoma Metropolitana, de la Universidad de Guadalajara, de la Universidad Veracruzana, de la Universidad Autónoma del Estado de México. En fin, tenemos también nuestros amigos de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Intercontinental y del Instituto Tecnológico y Superiores de Monterrey. También contamos con la participación de nuestros amigos en Argentina, en Chile y en España. Reciban un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. Gracias a todos por estar participando con nosotros. La sesión de hoy durará aproximadamente 90 minutos, de los cuales 60 serán destinados a la exposición y debate de nuestros invitados. El tiempo restante lo invertiremos en preguntas que serán respondidas también por nuestros panelistas. Pues bien, para continuar adelante con esta mesa redonda, con el desarrollo de esta mesa redonda, le doy la palabra al ingeniero Miguel Ángel Tamayo Taipe, coordinador general de los CIES, quien presentará a cada uno de los invitados de nuestra mesa redonda del día de hoy. Y bueno, el objetivo, la intención, los temas que se desarrollan. Adelante, ingeniero. Gracias, David. Muy buenos días. Buenos días a todos y a todas. Saludo en especial al doctor René Lara Díaz de Sanfey, al doctor Enrique Fernández Velázquez de la Universidad de Sonora y al doctor Andrés David García del TEC de Monterrey. Importantes personas que trabajan en favor de la educación de la ingeniería aquí en nuestro país, y lo cual pues celebramos mucho que hayan aceptado esta invitación para que nos hagan favor de platicarnos de sus experiencias y cómo ven la enseñanza, la formación de nuestros ingenieros, que son los que construyen México. También saludo a todos los participantes. Ya hizo una relación David, y les agradezco también que siempre nos estén acompañando en estas mesas redondas y en los webinars de otra naturaleza que también desarrollamos. Ya también lo decía David, esto se enmarca dentro de los 30 años que estamos celebrando de vida institucional de los CIES. Y en este caso hacemos una mesa redonda para cada uno de los 9 comités que integran pues, los comités interinstitucionales que nosotros operamos. Destaco el Comité de Ingeniería, ¿no?, que es uno de los más grandes que tenemos aquí en los CIES, junto con el de Ciencias Sociales,
y que está a cargo del maestro Héctor Sánchez Posada, que ustedes también conocen. Bien, mi participación es breve para saludarlos, decirles de que cuál es el interés de estas mesas redondas de parte de los CIES, es porque, pues como ustedes saben, estamos viviendo pues épocas de cambios, ocasionados fundamentalmente por la pandemia, que va a hacer que las misiones y las visiones institucionales de las instituciones de educación superior también vayan cambiando para adaptarse a esta nueva realidad que nos impone este marco que estamos viviendo. Pero también a lo que está en el ordenamiento legal de la Ley General de Educación Superior, que marca pues un derrotero, una forma de desempeño que se tiene que pedir a las instituciones de educación superior, ¿no? Igualmente a las tendencias internacionales que están ocurriendo para la enseñanza de la ingeniería. Estos cambios que ocurren en las instituciones de educación superior, pues tienen por parte de las acreditadoras o de las agencias de aseguramiento de la calidad, como somos nosotros en México, nos hace de que desempeñemos un papel, un rol crucial en estos cambios, para acompañar precisamente a estas instituciones de educación superior a que puedan transitar hacia esa nueva realidad, tomando en consideración los ordenamientos legales, ya les explicaba por la ley general, y las tendencias internacionales, ¿no? Acompañándolos para que puedan desempeñarse mejor y estar dentro de los parámetros de calidad que sean exigentes a cualquier institución de educación superior, ¿no? Siempre, obviamente, cuidando que los aprendizajes esperados de los alumnos esté por delante de todos estos cambios, que se mejoren estos aprendizajes. Pues agradezco a todos ustedes, ya al grupo de panelistas de lujo que tenemos hoy en día, la semblanza de cada uno de nuestros panelistas. Le voy a pedir al ingeniero Héctor Sánchez Posada que por favor haga esa relatoría. Y de mi parte nada más, pues agradeciéndole, doctor Enrique Fernando Velázquez, ya nos conocimos allá en Sonora, en los 50 años de Anuyes, en la emotiva ceremonia de la cápsula del tiempo, ¿no? Donde cada quien pusimos nuestra tarjeta para ver si en los próximos 50 años vamos a vernos. Todos esperemos que muchos de nosotros todavía esté presente, y si no, pues lo miraremos de donde estemos, ¿no? Agradezco también al doctor René Lara García de ANFEI su aceptación y su tiempo para dedicarnos unas palabras, su experiencia, sobre todo de esta gran asociación que él preside. Y la experiencia, obviamente, del TEC de Monterrey, institución ícona, institución por demás prestigiada de nuestro país y en el extranjero, para agradecerle al doctor Andrés David García García por su participación. Pues les agradezco nuevamente, créanme, tenemos muchas expectativas en esta mesa y estaremos muy atentos a las enseñanzas que ustedes nos impartan esta mañana. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, David. O adelante, Héctor, ¿no? Sí. Buenos días. Voy a presentar la semblanza de cada uno de los participantes en esta mesa redonda de la formación de ingenieros en las instituciones de educación superior. El doctor Enrique Fernando Velázquez Contreras cuenta con doctorado en Ciencias Materiales por la Universidad de Sonora, institución en la que durante 36 años ha sido profesor investigador de tiempo completo a nivel licenciatura y posgrado. Se desempeñó como rector de la Universidad de junio del 2017 a junio de 2021, hace apenas unos días concluyó. Asimismo, fungió como secretario general académico de esa institución desde 2001 hasta 2017.
Fue director de la División de Ingeniería y coordinador de programas de maestría y doctorado en ciencias de materiales. En su haber tiene 46 artículos científicos publicados en revistas arbitradas de circulación internacional, 50 ponencias en congresos y eventos académicos, 20 tesis de nivel licenciatura y posgrado, además de haber participado como integrante del comité de tesis de más de 40 exámenes de posgrado. Fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI desde 1998 al año 2020 y cuenta con el reconocimiento de profesor de perfil deseable otorgado por la Subsecretaría de Educación Superior desde 2001 a la fecha. Ha participado activamente en diversos organismos nacionales en procesos de evaluación colegiada. Entre los más importantes están los comités de evaluación de los programas integrales de fortalecimiento de posgrado de CONACYT, los comités de evaluación de programas de fortalecimiento institucional PIFI y los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior CIES. El doctor Andrés David García es originario de la Ciudad de México, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México, de la carrera de Ingeniero en Electrónica y Comunicaciones. Obtuvo la maestría en electrónica para las telecomunicaciones y el grado de doctor en comunicaciones y electrónica por la Escuela Nacional Superior de Telecomunicaciones de París, Francia. Se ha desempeñado como profesor investigador, director de programas de posgrado, director de departamento y actualmente es director de División de Ingeniería y Ciencias en el Campus Estado de México del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. El doctor García ha participado en proyectos de investigación apoyados por la Comunidad Económica Europea. Es autor de varios artículos publicados en revistas arbitradas y conferencias internacionales. Actualmente forma parte del Comité de Ingeniería y Tecnología de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior y es vocal de conferencias nacionales de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, ANFEI. Por otro lado, el doctor René Alejandro Lara Díaz es doctor en Ingeniería y Ciencias Aplicadas con especialidad en Tecnología Química por el Centro de Investigación de Ingeniería y Ciencias Aplicadas de la Universidad Autónoma de Morelos. Es maestro en Ciencias con especialidad en Ingeniería Ambiental por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey, y licenciado en Ingeniería Química Industrial por la Universidad de las Américas, Puebla. Actualmente es decano de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de las Américas, Puebla. Es presidente general desde el 2020 y lo será hasta el 2022 de la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería, ANFEI. Es auditor certificador de sistemas de administración ambiental ISO 14001 y fue miembro de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química, AMIDIC. En su experiencia profesional ha sido director académico y profesor de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Química, Alimentos y Ambiental de la Universidad de las Américas, Puebla. Ha laborado en la iniciativa privada en la industria petroquímica, secundaria del vidrio, textil, química, inorgánica, metalmecánica, del cemento y medioambiental, con trabajos en México y distintos países como Estados Unidos, Irán, Ecuador y Perú. Es la semblanza de cada uno de ellos y procederemos a desahogar el tema que nos atañe en esta mesa redonda. El primer tema que vamos a desarrollar es el de las ingenierías interdisciplinares. En las últimas décadas, la interacción de la ingeniería con otras disciplinas ha dado lugar al surgimiento de nuevos programas de ingeniería, tales como ingeniería financiera, ingeniería biotecnología, ingeniería matemática, etc. Es tan diversa y numerosa la cantidad de ingenierías interdisciplinares que es necesario identificar qué las define como ingenierías. Por ello, planteamos 3 preguntas a la mesa. ¿Cuáles deben ser las características comunes en los contenidos de todos los planes de estudio para la formación de ingenieros en sus diversas ramas interdisciplinarias? ¿Cuál es la diferencia en el desempeño profesional esperado entre un ingeniero interdisciplinar y su contraparte de la licenciatura?
correspondiente, por ejemplo, entre un ingeniero en finanzas y un licenciado en finanzas. Y tercero, ¿qué ingenierías interdisciplinares cobrarán mayor relevancia en el futuro a mediano y largo plazo? Le pedimos al doctor René Alejandro Lara Díaz que empiece con estas respuestas. Muchísimas gracias en primera instancia a los CIES, una felicitación por estos 30 años de existencia y muchas gracias por la invitación de participar en este evento. Respondiendo a cuáles serían las características comunes de contenido, creo que de alguna manera en las ingenierías hemos revisado cuáles son los mínimos que se espera tener para hacer una ingeniería. Una parte importante sería la formación matemática básica, puesto que es una herramienta que luego se utilizará para el uso de fórmulas, modelos, y entonces no que seamos matemáticos, sino que tengamos esa capacidad de utilizar las matemáticas como una herramienta. Otros casos son el dominio de las ciencias básicas, ¿no? de la química, de la física, de la biología en algunos casos de esas carreras, puesto que lo que dan es la base del conocimiento. Así como las matemáticas son esta parte de herramienta y estructura mental, también la ciencia básica lo que le da es el soporte técnico para lo que van a construir después. En mi opinión también los ingenieros se tienen que comunicar a veces en forma oral o a veces en forma escrita para su desempeño profesional, entonces el dominio del español o la redacción y finalmente también la parte verbal será importante para poder comunicar sus ideas, poderlas vender o lograr acuerdos en los proyectos que se tengan. Y creo que también algo que es en la actualidad es el dominio del idioma inglés. El manejo de la ingeniería pues no es una situación nacional, es una situación internacional y el ámbito donde se maneja, donde se publica normalmente es en inglés, ¿no? La mayor parte de los documentos, por lo cual será importante que los profesionales de la ingeniería tengan ese acceso al dominio inglés para el conocimiento, pero también hemos visto que es una ventaja competitiva al momento de la contratación en diferentes ámbitos. Creo que una segunda parte sería la formación en ciencias de la ingeniería, y ahí sí ya no sería generalizado para todas las ingenierías, pero sí hay ramas, ¿no? En mi área, por ejemplo, está la ingeniería química, está la ingeniería ambiental, la ingeniería de alimentos, y hay algunas materias que son comunes, termodinámica, por ejemplo, procesos o procesos de transporte, y bueno, en cada una de las especialidades hay unas líneas base que sirven como la liga entre la ciencia básica y la ingeniería aplicada. Y finalmente, pues la parte de la parte de la especialidad, que ese sí será distintivo de cada una de las carreras. Sin embargo, esto creo que es la parte formal, pero también deberá haber una parte de formación informal o extracurricular que sería bueno que tuvieran nuestros profesionales, ¿no? Al ser universitarios, pues no solo es la parte técnica, sino que tengan dominio de las artes, de la cultura, de las ciencias sociales, donde van a interactuar normalmente también con personas que tengan a su cargo y que puedan trabajar en equipos, ¿no? La otra parte sería el deporte y la salud y también grupos sociales de interés particular. Digamos que de alguna manera apoyar lo que se ha llamado las habilidades suaves. Tenemos una parte de formación técnica de las habilidades duras, pero tal vez hemos descuidado un poco la formación de habilidades suaves que serían convenientes en un profesional de la ingeniería. Muchas gracias. Doctor Enrique Fernando Velázquez Contreras, ¿nos quiere brindar su comentario, por favor? Muchas gracias. Bueno, inicio felicitando también a los CIES por estos 30 años y agradeciendo la invitación en este panel. Bueno, en nuestra experiencia, al discutir los contenidos que deben incluir en los planes de estudio en las ingenierías, pues vemos que es algo muy complejo, ¿no? Yo tengo experiencia desde los 80s en discusión al respecto, y efectivamente
como señala mi colega, pues la ingeniería, buena parte de la ingeniería son las matemáticas y la física. En los programas de los 70s, en la Unison, y creo que esto se dio a nivel nacional, alrededor del 50% de los créditos de un plan de estudio eran matemáticas y física, ¿no? Y esto tiene mucha relación pues con sí, las revoluciones industriales que se han dado, ¿no? El desarrollo de la ciencia a partir del siglo XVII y luego con la revolución industrial, pues llevó a que las ingenierías pues, incorporaran todos esos elementos en sus planes de estudio. Sin embargo, estamos ante un gran reto. El conocimiento ha crecido impresionantemente. Hay una curva de duplicidad del conocimiento que estima que actualmente, sí, el conocimiento de la humanidad se duplica en menos de 2 años. ¿Sí? Y las predicciones a lo mejor son exageradas, pero esta duplicidad se puede dar en menos de 24 horas en un futuro no muy lejano. Lo que implica que si lo que estamos dando de clase a las 7 de la mañana, ¿verdad? Esto pudiera quedar obsoleto al siguiente día. Entonces, ¿qué ha sucedido? Hemos tratado de incorporar todo ese nuevo conocimiento en nuestros planes de estudio y la verdad, insisto, esto es una apreciación personal, es algo que ya no nos da, sí, que ya no tenemos soporte. ¿Sí? Porque hemos tenido que sacrificar. Voy a entrecomillar, ¿verdad? Bastante contenido básico en aras de incorporar, ¿sí?, estas cuestiones interdisciplinarias, ¿verdad? En algunos casos se justifica. A mí no me tocó la regla de cálculo. Probablemente algunos de los ingenieros que nos están oyendo tocó la regla de cálculo, pero había clases de regla de cálculo, ¿verdad? Y que los maestros se opusieron cuando desapareció la regla de cálculo con el mismo argumento actual, ¿verdad? Que los alumnos ya no iban a razonar al estar utilizando la calculadora. Hoy en día tenemos esas mismas discusiones y discúlpenme que sea tan específico, pero al tratar de incorporar más materias, ¿verdad? No podemos seguir con la enseñanza en la misma situación. Y yo les comento, en mis tiempos de estudiante, hace ya más de 30 años, bueno, cerca de 40 años, hacer una regresión lineal, ¿sí?, nos tardaba horas en la clase. Hoy en día mis alumnos hacen una regresión lineal con una calculadora de estas Casio grises, ¿verdad? No sé, a lo mejor estoy exagerando, los alumnos adelantados lo hacen en 1 o 2 minutos. Es decir, los contenidos temáticos no deben ser modificados, pero sí las formas de enseñanza, y ahí hay mucho por hacer todavía, ¿no? Porque al final de cuentas los planes de estudio terminan en una lista de materias. Bien, siendo así, pues las matemáticas creo que están más o menos claras, nada más que insisto, ahora hay muchas herramientas para poder hacer esos procesos matemáticos de una manera mucho más sencilla que lo que teníamos en el pasado. En la física, pues tenemos que seguir con las físicas, con la física clásica, mecánica, toda la parte de fluidos y calor, electromagnetismo y óptica. Eso no veo cómo lo podamos eliminar de un plan de estudio. El reto está en incorporar las 2 grandes teorías, ¿verdad?, que soportan la ciencia actualmente, la teoría de la relatividad y la cuántica. Salvo algunos programas que tienen que ver con energía nuclear, con nanotecnología, que han incorporado físicas modernas, en varios de los planes esto no se observa. Y déjenme comentarles lo siguiente. ¿Qué tan útiles son las discusiones? Yo estoy de acuerdo que para varias ingenierías quizás no, pero voy a poner el ejemplo de un PET. Un PET es tomografía de emisión de positrones. Afortunadamente en Hermosillo, en un hospital privado, acabamos de tener un PET. Sí, acaba de llegar un PET que es el mejor diagnóstico para cáncer.
Los ciudadanos sonorenses tenían que viajar a la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara para realizarse esa tomografía. Bueno, los positrones son antimateria. Yo comento con mis colegas y con mis alumnos, parece ciencia ficción, ¿verdad? Pero bueno, necesitamos también estos principios, estos principios de cuántica. Déjenme cerrar mi participación con lo siguiente, pues. Si añadimos lo que, con algo que estoy de acuerdo que ya se mencionó, pues acerca de las habilidades blandas y de todas las materias sociales y humanísticas que necesariamente se tienen que incorporar en los planes de estudio para entender la sociedad actual. Sí, la clave está, en mi opinión, en pasar a un sistema departamental, en un sistema muy flexible, en donde efectivamente el alumno construya su propio currículo. En mi experiencia, y puedo estar equivocado, pero nuestros planes de estudio en México todavía son muy rígidos. Si comparamos, yo he hecho muchas comparaciones con los planes de estudio en ingeniería, de las ingenierías en México y, por ejemplo, en Estados Unidos. Y muchos de nuestros planes de estudio son 9 o 10 semestres. En Estados Unidos son 4 años, la inmensa mayoría de los planes de estudio. Pero tienen muy buen sistema departamental. En la Universidad de Sonora, oficialmente del 78 tenemos un sistema departamental, pero sinceramente hasta hace muy poco y todavía no logramos tener realmente un sistema departamental. Como ejemplo, ingeniería biomédica, que tiene 2 años apenas en la Universidad de Sonora, le dan servicio 10 departamentos. 10 departamentos, incluyendo, tienen materias de medicina, de ingeniería industrial, del departamento de ingeniería industrial y mecatrónica, por supuesto de física, del departamento de biología, está soportado del departamento de materiales y está soportado principalmente por el departamento de ingeniería química, ¿no? En resumen, es un reto muy complejo y que nos va a tener que llevar a una flexibilización de nuestros planes de estudio y que nuestro sistema de enseñanza evolucione hacia un sistema departamental como se tiene en muchas partes del mundo. Gracias. Muchas gracias, doctor Enrique Velázquez. Y le pediríamos al doctor Andrés David García que nos manifieste sus comentarios, por favor. Muy bien, pues primero que nada, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas felicidades a los CIES por este 30 aniversario. Da muchísimo gusto compartir este panel con 2 colegas y amigos de las instituciones de educación superior de este país, con el doctor Enrique y con el doctor René, viejos conocidos ya de varios andares en la formación de ingeniería en México. Y bueno, ya yéndonos hacia la pregunta que nos hacen, que hacen al panel, yo creo que si hablamos de ingeniería, hay ciertos mínimos que tendríamos que cumplir, ¿sí? El tema no es solamente cumplir con los mínimos, sino qué, cómo y para qué vamos a cumplir con esos mínimos, ¿no? Yo considero, y ya lo mencionó René hace un instante y lo reafirmó Enrique, hay básicos que forman parte de la herramienta, de la caja de herramientas de cualquier ingeniera o ingeniero, sin importar cuál va a ser su acentuación, ¿no? Lo que es la formación en áreas de ciencias básicas como matemáticas, física, química, que asegure una base sólida en la comprensión de la ciencia y su aplicación eventual en la solución de problemas. En algunas carreras, sobre todo aquellas asociadas con medicina, farma, agroindustria, industria de los alimentos, las bases de biología pues son imprescindibles. Habrá que considerar eso dentro de esa formación. De manera muy transversal, hablando de estos ingredientes que tienen que ser integrados a cualquiera de las disciplinas, es muy importante considerar que se tengan bases sólidas del uso de lenguajes computacionales para la solución de problemas. Para mí un ingrediente importante es desarrollar en los estudiantes una estructura de pensamiento algoritmo secuencial que combine precisamente los lenguajes computacionales
y la solución de problemas basados en la ciencia. Para mí esto es una característica muy importante en la formación de ingenieros, ya que esto les va a permitir pues identificar, analizar y resolver problemas. También un tema muy importante y que se volvió muy trascendente en estos 18 meses que tuvimos que ir a continuar nuestro proceso formativo y nuestras actividades académicas desde casa y de forma remota, pues creo que quedó muy claro que el uso eficiente de las tecnologías de información se vuelve una herramienta muy indispensable en cualquier disciplina, desde el proceso de enseñanza-aprendizaje hasta propiamente la aplicación de las técnicas, de las habilidades y de la solución de problemas en la disciplina. Un complemento importante para mí es que el estudiante de ingeniería tenga las bases del pensamiento científico, al menos conozca cómo aplicar el método científico. No necesita ser una clase rigurosa orientada hacia la investigación, pero sí tener ciertas bases, ¿sí? Así también como el tema de análisis estadístico, el diseño y lo que es el análisis y diseño de experimentos son temas que son importantes, son relevantes, sobre todo en ciertas áreas de ingeniería en donde se está precisamente generando una temática transversal, multidisciplinar, muy orientadas a la solución de problemas corporativos. Otro elemento importante en la disciplina ingenieril, pues es también el tema de administración de proyectos, que en algunas áreas son pues más importantes que en otras, ¿no? Pero también es un tema que eventualmente, al menos de manera transversal, al menos en ciertas actividades dentro de una materia, dentro de alguna asignatura, pues es importante llevarlo a cabo, ¿no? Hay otros conceptos que también son importantes y que van a dar mucho sustento a la práctica ingenieril ya en el entorno profesional y que se deben de alguna manera incorporar a los modelos educativos, como son las estancias industriales o los proyectos vinculados con la industria. Tanto también esta vinculación de la universidad no solamente tiene que orientarse hacia la industria, también hacia la parte gubernamental y sobre todo hacia el entorno social. Yo creo que debemos de seguir apostando como institución de educación superior a que el servicio social que por ley tenemos que hacer verdaderamente sea un servicio social, verdaderamente sea el utilizar el talento de los estudiantes, las habilidades y conocimientos de los estudiantes en beneficio de las comunidades y en beneficio de la sociedad. Otro tema muy importante pues es también buscar que los programas de ingeniería puedan complementarse con certificaciones industriales. No tenemos que obviar que en este mundo que cada vez es más globalizado, y ya también lo comentó René y Enrique, el uso y el dominio de otras lenguas es sumamente importante. Yo no hablaría exclusivamente del inglés, sino también de otras lenguas. Por ejemplo, si estamos hablando de disciplinas que tienen que ver con la implementación y la aplicación de Industria 4.0, bueno, pues algunas otras lenguas como el alemán se empiezan a volver sumamente importantes de dominar, ¿no? Otro ingrediente que también es muy importante, ya también lo mencionaron mis colegas, es el desarrollo de estas soft skills, que son cada vez de más en más necesarias y apreciadas en el entorno industrial y que se vuelven un diferencial importante al momento de seleccionar el recurso humano por parte de las empresas. Ahora, es importante también encontrar de manera virtuosa cómo, en dónde, de qué manera vamos a desarrollar estas soft skills. Algunas pueden ser dentro del aula, pero no necesariamente todas. Esto se tendrá que complementar con actividades cocurriculares, en donde también este tema que ya mencionó hace un rato Enrique, que tiene que ver con la apreciación de las artes, se vuelve sumamente interesante y sumamente importante. Otras actividades como las deportivas, las actividades de política y liderazgo estudiantil, también se vuelven sumamente importantes en la formación integral, y ya hablamos varias instituciones de la necesidad de generar modelos de formación integral en los estudiantes. Desde mi punto de vista, con el propósito de garantizar bases sólidas para la aplicación de la ciencia y las herramientas y la tecnología en la solución de problemas, una formación ingenieril, como ya también lo comentaron mis colegas,
podría dividirse en 3 etapas importantes. La primera es la adquisición de las bases de conocimiento científico y herramientas computacionales y tecnológicas. Es la cajita de herramientas que toda ingeniero debe de tener, ¿sí? Una segunda etapa ya es propiamente la etapa formativa de la disciplina, en donde tendríamos que concentrar precisamente las temáticas que forman la columna vertebral de esa disciplina ingenieril, lo que hace un ingeniero mecánico, lo que hace un industrial, lo que hace a un eléctrico, ingeniero en eléctrica, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues la parte de concentración o especialización, en donde estas acentuaciones podrían ser multidisciplinares y podrían ser en donde podríamos generar un entorno más flexible para que el estudiante pueda optar por una formación de salida. Como lo mencionó hace un rato Enrique, pues sí, la formación en México suele ser muy rigurosa y en América Latina más. Hay algunos países de América Latina que por ley los programas de estudio universitario deben de durar no 4 años y medio, sino 5 años, ¿sí? Y son sumamente rigurosos y estructurados, siendo que ahora, pues las necesidades de la industria, la forma en la que está evolucionando la sociedad a nivel nacional e internacional, pues requiere de un poco más de flexibilidad, ¿sí? Tener un ingeniero con bases sólidas de mecánica, pero no necesariamente va a ser un mecánico electricista clásico como lo tenemos en la mayoría de las instituciones, sino un ingeniero mecánico que pueda decantar hacia la parte aeroespacial o hacia la parte de vehículos híbridos y autónomos o hacia alguna otra disciplina que no necesariamente el día de hoy podemos vislumbrar, pero que muy seguramente va a ser requerida en la década de los 30, que por cierto ya la tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no? Aquí las preguntas que para mí surgen, sobre todo en el momento en el que hay que planear o hay que actualizar los planes de estudios es, ¿qué necesitan saber? ¿Por qué necesitan saberlo? ¿Para qué lo van a usar? ¿Con qué lo van a implementar? Eso implica qué habilidades necesitan o qué competencias requieren desarrollar y en qué lugar se va a aplicar estas habilidades y estos conocimientos. Y no pensando en la necesidad industrial o social del año 2021. Estamos formando ingenieras e ingenieros que van a encontrar su punto cúspide en su carrera profesional por ahí del 2035, ¿sí? Entonces, para mí este es un tema que a mí me apasiona muchísimo. Creo que los 3 estamos muy de acuerdo en que hay ciertos mínimos, pero esos ciertos mínimos también hay que cuidar cómo los hacemos. Decía Enrique hace un rato, pues a mí ya no me tocó la regla de cálculo, pues a mí tampoco me tocó la regla de cálculo, y me imagino que a René tampoco, porque René también es alguien muy joven. Entonces, pero ya hay herramientas computacionales súper poderosas que resuelven muchísimos problemas y tenemos que usar esas herramientas en beneficio de la solución de problemas desde un punto de vista ingenieril. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy interesantes comentarios que esperemos sirven de base. Yo he escuchado en algunos ámbitos la intención de proponer un tronco común para todas las ingenierías, no importa qué ingeniería sea. Cuando son ingenierías científicas o ingenierías duras, parece muy claro todo lo que deben distinguirlos y llevar, pero cuando son ingenierías nuevas, como esta que les mencionaba de la ingeniería física o la ingeniería ambiental, a veces es un poco difícil que permeen la necesidad de ciertas materias duras que deben llevar. Pero aquí de lo que se trata es, como alguien lo mencionó, de un ingeniero civil debe llevar lo necesario para ser un ingeniero civil, etcétera, ¿no? Aquí lo interesante es un ingeniero en lo que sea, ¿qué debe distinguirlo por ser ingeniero? Mencionaba yo, por ejemplo, un ingeniero en finanzas, y tomo ese por ser un caso muy, muy relevante, en qué lo distingue de un licenciado en finanzas, qué es lo que la sociedad espera
en ese desempeño profesional, porque si el estudiante escogió esa ingeniería, es por algo. Y el que lo contrata, si contrata un ingeniero en finanzas, es porque espera algo, ¿no? No sé si alguien de ustedes de alguna manera muy breve quisiera abordar este tema. Doctor Enrique Fernando. Sí, es que son preguntas, cuya respuesta es difícil. Miren, nosotros tenemos un caso aquí en la Universidad de Sonora, los geólogos. Nuestra licenciatura es licenciatura en geología. Licenciatura en geología. Cuando pasamos a la etapa, antes de que los CIES acreditaran, ¿verdad? Que pasamos de la evaluación diagnóstica a la acreditación, CASEI nos decía que no podía acreditarnos porque no era ingeniería, porque no tenía el nombre de ingeniería. ¿Verdad? Nos está pasando lo mismo en otras áreas, a reserva de que me puedan corregir, pues genómica. O sea, puede ser ingeniería genética, o la UNAM tiene licenciatura en ciencias genómicas. Y no creo yo, en mi experiencia, no hay diferencia. Bueno, no hay una diferencia sustancial. Del ejemplo que puedo hablar con conocimiento de causa, porque mi licenciatura fue en alimentos. Mi licenciatura es químico biólogo, especialidad en tecnología de alimentos. Y en la Unison también tenemos ingeniería química con especialidad en alimentos. Es algo que en Estados Unidos no vamos a encontrar, ¿verdad? Porque ellos llevan el bachelor en química y luego se especializan. Nosotros en México, bueno, así estamos, ¿verdad? La especialización dentro de nuestros planes de licenciatura. Pero en la vida profesional, bueno, en el caso de las ingenierías, en este caso que menciono de alimentos, la diferencia es de escalas, ¿verdad? La diferencia es de escalas. Y en los planes de, bueno, ya en los planes de estudio hacia donde dirige el químico biólogo, el químico en alimentos, presta más atención a nivel molecular, a escalas del laboratorio, que son microescalas, y a nivel molecular, y el ingeniero químico, pues, hacia la producción a gran escala. Pero en las encuestas de egresados está intercambiando, y ni se digan las escuelas en la investigación. Nosotros tenemos un departamento de ciencia y tecnología de alimentos, y los químicos haciendo ingenierías y los ingenieros con cuestiones. Entonces, la verdad que, disculpen que invierta tiempo, voy a leer una definición de ingeniería general, ¿verdad? Ahí va. ¿Qué es la ingeniería? Es la aplicación creativa de principios científicos para diseñar o desarrollar estructuras, máquinas, aparatos o procesos de fabricación, o trabajos que los utilicen individualmente o en combinación, o construir u operar el mismo con pleno conocimiento de diseño, o pronosticar su comportamiento en condiciones operativas específicas. Todo ello con respecto a la función prevista, la economía de funcionamiento y la seguridad de la vida y la propiedad. Creo que si analizamos un perfil de egreso, ¿sí?, y cumple con estas características, pues es un ingeniero, pues está desarrollando esa función. Insisto, el caso más claro que nosotros tenemos en la Universidad de Sonora es geología, ¿no? Que definitivamente pues, son ingenieros. Bueno, CASEI terminó aceptando la acreditación, ¿verdad? Pero es licenciatura en geología. Muchas gracias, muy interesante. ¿El doctor René tiene algún comentario? Bueno, muchas gracias. Sí, coincido con Enrique en el ámbito de aplicación. Nosotros vemos en la Universidad de las Américas Puebla, tenemos una escuela de ciencias y una escuela de ingeniería. La escuela de ciencias nos da cursos de química, nos da cursos de física, pero el gran distintivo es la aplicación. Mientras que en una parte es el desarrollo del conocimiento y en el otro caso es, digamos, la parte del ingenio, es cómo resolvemos problemáticas con herramientas y conocimientos que adquirimos en diferentes áreas y la mezcla de los mismos, porque cada vez los problemas van siendo más complejos y entonces no solo un área resuelve la problemática. Entonces, para mí, coincido con la definición que dio Enrique. De alguna manera nosotros le decimos que un ingeniero es un problem solver,
¿sí? Tienes que poder resolver problemas en donde seguramente no hay algo escrito y que tienes que ayudar en la escritura de esa solución, en donde son problemáticas diferentes que tengas en la industria donde tú trabajes, en la empresa donde estés laborando. Entonces, por un lado es eso. La otra cosa es una preocupación que tal vez puede ser el excesivo número de nombres de carreras, que por una sola particularidad se vuelve otra carrera, y tal vez eso no es tan cierto, ¿no? Y decir que tenemos ingenieros en A, B y C. La problemática es que en realidad puede ser A y todo el B y C, en realidad son parte de la formación que, como también decía Enrique, pueden ir adquiriendo con cursos diferentes, pero que no le dan un distintivo totalmente, válgase la expresión, diferente para generar una nueva profesión. Y creo que ahí es la dificultad también de decir, bueno, surgen nuevas carreras y que, bueno, ¿cómo las vamos a hacer diferenciales y cuáles van a ser los criterios para ello? Entiendo también que sí van a surgir nuevas carreras y que tendremos que ser lo suficientemente listos como para decir, esta sí es una nueva disciplina, pero es parte de la discusión de estos cambios que van a estar surgiendo. Creo que hay una parte de mínimos, hasta qué tanto es mínimo, ese sería el problema, porque dependiendo del área de especialidad o incluso de la situación particular de las instituciones, esos mínimos pueden ir cambiando, que dependen también de la formación propia de los profesores que participan en esas evaluaciones, ¿no? Que pueden decir, bueno, para mí estos son los mínimos que deberíamos tener, y ahí creo que las instituciones como los CIE son importantes para marcar realmente los mínimos en un área de ingeniería, en un área de contabilidad, en qué tiene que ser una maestría. Y la otra situación es, bueno, nosotros redujimos nuestros planes a 8 semestres, ¿no? Es una tendencia y dónde vamos a estar, qué tanto podemos sacrificar, qué tanto vamos a incluir. Entonces, hay contenidos o habilidades que se desarrollan no por una materia per se, sino por una forma de cómo se oferta el curso o la forma en cómo se vive la universidad. Y esa vivencia general es lo que integra la formación ingenieril o universitaria en su caso. Entonces, no es fácil. Es una situación compleja que seguramente requiere un compromiso muy importante de las instituciones para la parte formal que está declarada, como la parte informal, que es la vivencia y entrega de profesionales, en este caso de la ingeniería, que tengan esos mínimos o que cumplan con esta definición en la mayor parte posible de los criterios o adjetivos que se solicitan para que sea un ingeniero o ingeniera. Muchas gracias. Es un tema muy provocador y seguramente el doctor Andrés David García tendrá algún efecto, doctor. Sí, bueno, pues muchas gracias. Efectivamente, y en sintonía con lo que menciona René, y también que mencionó hace un rato Enrique, la parte de la flexibilidad y parte de una nueva reestructuración de los programas de estudios nos lleva a privilegiar el desarrollo de las competencias, el saber saber, el saber hacer, el saber ser, más allá de exponer conocimiento, ¿sí? Y si estamos en un mundo en el cual el conocimiento es gratis, porque muchas cosas se pueden obtener ya a través de las tecnologías de información, pues más bien el valor agregado de las instituciones es precisamente el desarrollo de competencias. ¿Qué vamos a hacer con ese conocimiento, con esas habilidades? ¿Cómo lo vamos a implementar en la solución de problemas? Y sí, efectivamente, como ya lo mencionaba hace un rato el maestro Sánchez Posadas, ¿qué diferencia podría haber en formaciones que parece que se tocan, ¿no? Se mencionaba ingeniería en finanzas y licenciado en finanzas, y de hecho en los CIES pues siempre ha sido un dolor de cabeza el tema de revisar y poder dictaminar precisamente este tipo de carreras, por ejemplo, ingeniería en finanzas, ¿no? Y yo voy a hablar un poco de la experiencia que tenemos en el TEC de Monterrey.
bajo una temática que hoy por hoy tiene una gran preponderancia y es muy similar a la que es la parte financiera. Y tiene que ver con la analítica de datos. ¿Qué es y para qué sirve la analítica de datos? ¿Quién usa analítica de datos? Hoy en día les puedo asegurar que no hay gobierno, empresa, corporación o institución que no utilice herramientas de analítica de datos para la toma de decisiones. Para toma de decisiones de 20 pesos o para toma de decisiones de millones de dólares. ¿Sí? Y eso va a ser cada vez más recurrente. ¿Sí? Nosotros tenemos en tema de analítica de datos varias carreras que confluyen. ¿Sí? Tenemos una carrera del área de licenciatura de la Escuela de Negocios que es analítica de datos para la toma de decisiones corporativa, en donde ahí el ingrediente fundamental es ya desde el punto de vista del usuario final, cómo se presentan, cómo se visualizan esos datos, esa información que ya fue previamente procesada y amigablemente o muy prácticamente mostrada en un panel de visualización adecuado para poder tomar decisiones en corto plazo y que tengan implicaciones de mediano y largo plazo y que se pueda llevar un análisis desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista que integre temas como de mercadotecnia y ventas y también pueda anticipar un poco las decisiones en términos de adquisiciones, ventas, impacto en la bolsa de valores, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero todo eso debe estar integrado, como lo acabo de decir, de manera visual, dándole un soporte tecnológico. Eso lo tiene que hacer un ingeniero que integre soluciones tecnológicas de analítica de datos, ¿sí? Que pueda programar las interfaces, ya se habla de interfaces ciberfísicas, ¿sí? Las interfaces del usuario con pues todos los metadatos que se están manipulando y organizando en lo que le llaman la nube. Pero si nos vamos todavía más a un nivel básico, a un nivel más duro, pues lo que necesitamos es un ingeniero en ciencia de datos que sea capaz de aplicar los algoritmos matemáticos computacionales precisamente en la organización muy clara y específica de esta información y generarle un valor agregado, ¿sí? Entonces, dependiendo, y volvemos a un tema de las escalas, como lo mencionaba hace un rato Enrique, ¿sí? Otro ejemplo de ellos es propiamente hacia arriba y hacia abajo los procesos químicos, ¿no? Si me voy hacia abajo, pues hay una carrera que ya empieza a tener un auge muy importante que es nanotecnología, ¿sí? Hasta dónde llega la parte de la generación del proceso nanotecnológico y cómo lo voy a escalar en un proceso químico para poderlo llevar a una fábrica a gran escala y poder hacer miles y miles y miles de productos y de ítems, ¿sí? Entonces, el tema de la escala se vuelve muy importante y es ahí la diferencia precisamente entre las diferentes disciplinas y es ahí en donde es muy importante, como ya lo mencionaron mis colegas, la definición del perfil de egreso, ¿sí? Yo creo que las acreditadoras, uno de los puntos muy importantes en los que se debe de fijar es qué competencias estás definiendo para esta carrera X, Y o Z, ¿sí? ¿Cómo los vas a llevar a cabo? Y si tus egresados verdaderamente lo cumplen. Porque si tus egresados no lo cumplen lo que tú dijiste que vas a formar en ellos, pues algo estás haciendo mal y pues hay que rectificar. Y eso es parte precisamente de lo que las acreditaciones y certificaciones tienen que hacer. Poder exponer precisamente este tipo de hallazgos, ¿no? Y finalmente, independientemente de los nombres o las etiquetas que puedan tener las formaciones, yo creo que cada vez se va a volver de más en más relevante que las y los egresados carguen bajo el brazo un portafolio de evidencias, ¿sí? Más allá de explicar, es que mi carrera es ingeniería genómica mática, o el nombre que le quieran poner, por más rimbombante, es ¿qué sabes hacer? ¿Qué has hecho? ¿Cuáles son tus competencias? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Sí? Y eso, un portafolio de evidencias lo va a poder sustentar bastante bien.
Muchas gracias por demás interesantes los comentarios. Es nuestra intención que el promover que las instituciones de todos los tamaños, en todas las localidades, pues piensen sobre sus planes de estudio de ingeniería, si están cumpliendo con cosas como estas que se están mencionando aquí. Esto es solo abrir el tema a discusión. Esperamos poder tener mesas más amplias de discusión al respecto, muy específicamente sobre los temas de ingeniería. Bueno, uno de los aspectos importantes en la mejora de los programas de ingeniería es el proceso de las acreditaciones. Y me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué beneficios produce la acreditación en los programas de ingeniería desde su punto de vista? Doctor Enrique Velázquez. Para lo que hemos vivido los procesos de evaluación, desde la evaluación diagnóstica hasta la acreditación, es muy evidente, ¿verdad?, la mejora en la calidad de la enseñanza de la educación superior en México. La verdad que es un avance muy significativo. Hubo el apoyo a nivel federal con recursos, ¿no?, para impulsar la acreditación, y eso fue muy importante. Pero, como lo sabemos bien en ciencia y en ingeniería, necesitamos datos duros, ¿verdad? Necesitamos datos duros para probar esa mejora en la enseñanza. Y ahí creo que tenemos pendiente correlacionar todos nuestros procesos de evaluación. Tenemos una herramienta que también es dura, que son los exámenes de Ceneval. Tenemos que cruzar, ¿verdad?, los resultados de las acreditaciones con los exámenes de Ceneval y discutir en lo que estemos de acuerdo, en lo que no estemos de acuerdo, pero hay que cruzarlo. Han mejorado los resultados de los programas que están acreditados, de sus egresados en Ceneval. Puedo hablar por la Universidad de Sonora y ahí hay una evidencia contundente. Los programas de egresado, coincido plenamente con lo que mencionaba David ahorita. Lo importante es el éxito de nuestros egresados, es decir, si estamos cumpliendo con ese perfil de egreso. Nuestros estudios de egresados, que otra vez, debo ser sincero, no los teníamos organizados ni la parte metodológica bien estructurada. Es a partir de las acreditaciones, donde nos piden tener un buen seguimiento de egresados por cada uno de los programas, no a nivel general, en donde nos damos cuenta, ¿verdad?, de las fallas, de lo que nos dicen nuestros egresados, igual con los estudios de empleadores, y hay que empezar a cruzar. En el caso de la Universidad de Sonora, pues tenemos evidencia, ¿sí?, de que ha sido un éxito la acreditación. Y bueno, para dar tiempo a preguntas, nomás menciono dos programas que me parecen muy buenos y que tendríamos que extender, que son las estancias de nuestros ingenieros en Francia y en Alemania, a través de los programas de SFITEC, ¿sí?, y del programa de DAD en Alemania. Bueno, en SFITEC en Unisol tenemos bastante tiempo, y en DAD nos acabamos de incorporar, pero le va bien a nuestros estudiantes, y creo que en los foros que se han hecho a nivel nacional, aunque claro, pues seleccionamos a nuestros mejores alumnos para que vayan a esas estancias, ¿no? Pero creo que tenemos datos muy fuertes de la gran ayuda de los procesos de evaluación externa para mejorar la calidad de nuestra enseñanza, que por otro lado, pues es la mejor rendición de cuentas que podemos dar a la sociedad, ¿verdad?, tanto instituciones públicas como privadas. O sea, los recursos que ingresan a las instituciones, pues se regresan con una enseñanza de calidad. Gracias. Muchas gracias. Doctor Andrés, ¿tendría usted algún comentario que hacernos al respecto? Pues mira, mire, maestro Sánchez Posadas, la razón precisamente por las cuales con mucho gusto participo en los CIES y en todas las actividades de la ANFEI, y promociono mucho también otro tipo de acreditaciones o programas como los que tenemos con CASEI y a nivel internacional con AIBET y otros organismos, es porque para mí el principal valor de las acreditaciones es, punto número 1, resalta las fortalezas del programa académico que está siendo arropado por una institución seria.
que le da la seriedad, le da el tiempo, le da el recurso para arropar al programa. ¿Sí? Y dos, que es todavía más importante que la medallita o más importante que la acreditación en sí, es ese reporte que el grupo de pares académicos nos regala, en donde se resaltan las áreas de oportunidad. ¿Sí? Porque eso nos evita mantener la ceguera de taller. Eso nos permite visualizar y criticar nuestros programas y nuestros procesos académicos en tercera persona. Darnos cuenta de cuáles son esas oportunidades que tenemos y los riesgos de no atenderlas, y mantener nuestros procesos de mejora continua constantemente renovados y actualizados. Para mí eso es lo más valioso y lo más importante. No es obtener por obtener una acreditación, una certificación. Eso es la consecuencia de. Lo importante es qué hago con ese reporte incluso desde un paso antes, ¿sí? Con qué seriedad y con qué honestidad elaboro el autodiagnóstico. Ese reporte que con base al marco de referencia de la acreditadora o certificadora elaboro yo mismo con mis colegas, y que es una fotografía de mi realidad. Y eso, sumado al reporte de los pares evaluadores que nos están regalando su tiempo para venir de muy buena fe y de muy buena lid a revisar nuestros procesos, pues es oro molido para las instituciones de educación superior. Entonces y además, la consecuencia de ello, que es una acreditación, una certificación, es algo también muy similar a, como ya lo mencionaba hace un momento Enrique, ¿no? Los resultados del Ceneval, o los resultados de acreditaciones ya por instituciones, ¿no? Lo que pueda decir FIMPES o ANUYES, porque no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo gente externa, ¿sí? Y de cara a los padres de familia, de cara a la sociedad a la cual las instituciones de educación superior nos debemos, podemos decir qué tanto estamos impactando verdaderamente en la formación del talento de las futuras generaciones. Entonces, para mí, los procesos de acreditación son muy valiosos y tenemos que seguirlos impulsando. Muchas gracias, muchas gracias. Doctor René Alejandro Lara, ¿qué nos puede usted comentar al respecto? Muchísimas gracias, Héctor. Coincido con lo que dicen mis compañeros en que los esquemas de acreditación son importantes. Son importantes porque primero tenemos una misión que es la formación de recursos humanos dentro del área de la especialidad de la ingeniería. ¿Sí? Por eso esa misión nosotros podemos creer que la estamos cumpliendo, pero cuando viene alguien, un tercero, a contrastar lo que nosotros pensamos, entonces surgen estas áreas de oportunidad. En algunos casos dices, pues es una fortaleza, qué bueno, vamos por buen camino. Pero en otros casos nos encontramos recomendaciones y áreas de oportunidad, y es ahí en donde es la trascendencia importante de estos organismos de acreditación, en donde bajo una serie de criterios que se han analizado, dicen, bueno, te faltaría por acá. Y eso nos lleva a que desde el punto de vista de planeación, pues nos permite establecer estrategias, metas y programas de mejora. Al final, estamos implementando mejoras, programas de calidad en los sistemas educativos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué metas vamos a tener? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y finalmente, bueno, internamente, ¿a quién se va a asignar en términos de personal o los recursos que vamos a requerir para lograr estos puntos? Las acreditadoras nos vienen a sacar de nuestras áreas de confort, porque podemos ser conformistas, ¿no? Y entonces cuando nos visualizan otras cosas, podemos estar o no de acuerdo, pero finalmente es una visión externa. Y coincido que lo más importante no es el documento como tal, sino este proceso de mejora que nos lleva dentro de la institución. Otra de las cosas que hace es el involucramiento de la facultad. A veces la facultad es, bueno, pues alguien tiene que llevar la acreditación. No, el proceso de acreditación es del programa y lo tenemos que hacer todos. Entonces, cuando hay este involucramiento, hay una mejora. Pero sobre todo,
en el producto final, que son los estudiantes, ¿no? Los estudiantes de alguna manera tienen contenidos mínimos que se requieren, hay mínimos de infraestructura que tienen que proporcionar las instituciones, uno para el desarrollo o la obtención de conocimiento, pero el otro para la obtención y desarrollo de habilidades. Mínimos de profesionales de la educación, es decir, que si los profesionales que están trabajando tengan las credenciales adecuadas para poder ofertar en esos programas. Y sobre todo la visión externa, ¿no? De decir, no es solo lo que nosotros pensemos. Y en estos procesos pues entran los grupos de interés, ¿no? Tanto las acreditadoras que hacen la validación, los padres de familia, los mismos estudiantes, los empleadores, los egresados. Entonces, toda esta riqueza que la acreditación nos da como que la guía para cómo capitalizar esa información y volverla en nuestro análisis de información, nuestra minería de datos, finalmente en situaciones de mejora para nuestros programas. Entonces, sí creo que es importante. Finalmente las acreditadoras deberán ir un paso adelante, ¿no? Hacia dónde tendremos que ir en cada una de las profesiones para que vayan jalando a los programas y finalmente siempre haya una oportunidad de mejora que, como sabemos, eso nunca va a acabar. Y la ingeniería, pues también es muy cambiante. Hay cosas que funcionan hoy, cosas que funcionarán mañana, pero también, como ya se ha mencionado por mis compañeros, estamos formando gente hoy que va a ejercer en el futuro y que ojalá los formemos adecuadamente para que no sean obsoletos al momento que ejerzan su vida profesional. Muchas gracias, muy interesantes comentarios y por supuesto la interinstitucionalidad que se lleva a cabo en los procesos de acreditación, pues propicia la actualización de los programas de las instituciones porque se intercambian los puntos de vista, las recomendaciones, etcétera, y propicia la mejora continua, efectivamente, pero además esto ha generado un compromiso en los programas de labores que tiene que cumplir para mejorar la formación de sus estudiantes. Ha sido muy interesante, andamos un poco ya sobre el tiempo. David, tenemos algunas preguntas que nos hayan planteado el público. Sí, muchas gracias, Fernando. Fíjate que estaba leyendo las muchas participaciones, las participaciones que hemos tenido de nuestros asistentes, y fíjate que hay un factor común. Muchas de ellas han hecho referencia al personal docente de los programas de ingeniería y hablan respecto a su actualización, respecto a sus competencias como un elemento trascendental en este proceso. No sé si valga la pena hacer alguna aportación en este sentido por nuestros panelistas. Adelante, Fernando. Gracias, David. Doctor Velázquez, ¿qué nos puede usted comentar con relación al compromiso y necesidad de la actualización del profesorado de las áreas de ingeniería? Pues evidentemente es un factor clave, ¿no? Un factor fundamental. Y comentaba que he realizado, bueno, no estudios formales, ¿verdad? Pero sí estudios comparativos del sistema, básicamente del sistema en Estados Unidos. Y para poder avanzar en la flexibilidad, de hecho, una limitante es esta de la formación del personal, de formación del personal docente. Si vamos a tener varias materias optativas, que yo pienso que eso es fundamental, ¿verdad? Les puedo leer muchas de las materias de ingeniería biomédica que tratamos en el primer punto, pero la mayoría son optativas. Alguien se puede ir por la parte de prótesis, los de los alumnos, ¿verdad? Y llevar más materias de implantes, prótesis y otros más interesados. Esto más interesado en la parte mecánica, pero en la parte de electrónica hacia biosensores, ¿verdad? Entonces, esas materias tienen que ser optativas, ¿verdad? No vamos a formar necesariamente especialistas en sensores, en biosensores o en prótesis e implantes. Entonces, tenemos que ofrecer los cursos, pero que decide el alumno, los alumnos si se van a inscribir o no.
Entonces resulta que en nuestro sistema los maestros son propietarios de una materia. Y déjenme decirles que me pasa a mí, ¿verdad? Cuando estamos en un plan de estudios, pues, oye, mi materia, no, pues tu materia quedó optativa, ¿verdad? Porque es la fisicoquímica 3, no, espérate, ¿verdad? Pero la verdad que a mí me encantan las lecturas digo, en otras universidades, en otras latitudes, en donde los alumnos, sí, lo voy a entrecomillar, se pelean por inscribirse con determinado profesor en determinada materia. Esa es una limitante muy fuerte y es una realidad, ¿verdad? Que no vamos a poder cambiar nuestro modelo de enseñanza en donde no superemos esto, ¿verdad? Y los maestros tenemos que actualizarlo y entender que si damos regla de cálculo, pues la materia regla de cálculo desapareció, ¿sí? O la parte esta de enseñar regresión lineal y todo el método de mínimos cuadrados y explicar los fundamentos, pues también, porque está todo lo de los programas de ciencia de la computación. Entonces, esa es una limitante, no es fácil. Les digo, yo que estoy a favor de eso, a la hora de la hora, que oye, mis materias, ¿y ahora qué voy a hacer? Ya pone cierta reticencia, pero es un punto fundamental, ¿verdad? Creo que debe ser, bueno, ya lo hemos discutido mucho, pero otra vez, pues, ese sigue siendo una limitante y que tenemos que resolverlo de alguna manera, porque si no, no vamos a poder avanzar. Pero es algo difícil en las instituciones, bastante difícil. Claro, claro. Doctor García, veo que quiere usted hacer algún comentario. Pues sí, ya que insiste, maestro. Bueno, así es el maestro, siempre me manda luego por delante y ya no sabe uno ni qué está haciendo uno ahí, pero bueno, no es cierto. Pues miren, yo creo que la parte de desarrollar, de potenciar, de actualizar la carrera del docente es sumamente importante y es una gran ocupación de las instituciones de educación superior, ¿sí? La persona que está frente a grupo en una institución de educación superior, como las que están representadas aquí, es porque tienen la vocación de estar ahí. No es porque no le quedó de otra en la vida, pero no necesariamente pasaron por una formación para ser docente, ¿sí? Entonces es sumamente importante el tener una estructura que arrope al profesor, que lo guíe, que lo desarrolle dentro de esa vocación, de esa noble vocación que es la docencia, ¿sí? Y esto ha tenido que ir evolucionando. Ya que hemos pasado, quienes ya tenemos un buen rato siendo docentes, de, como lo decía hace un rato Enrique, de transmitir un conocimiento que para nosotros es sumamente importante y es fundamental y vital, porque además yo en eso hice mi doctorado, y no hay nada más importante que la temática en la que yo hice mi doctorado, ¿sí? A verdaderamente qué es lo que necesitamos desarrollar en el estudiante y que sobre todo obedece al desarrollo de una competencia y un perfil de egreso. Entonces, todas las actividades que se desarrollan en las diferentes temáticas, en las diferentes asignaturas y materias, tienen que ir alineadas a eso, a desarrollar las competencias del estudiante con base en el perfil de egreso, con base en el talento que queremos desarrollar en beneficio de la sociedad y en beneficio, pues, de la industria, ¿sí? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, también entender que en las universidades, lo más rico de una universidad es las relaciones humanas. Las personas que tenemos enfrente son precisamente personas que tienen intereses, que tienen ciertas problemáticas, ¿sí? Y yo creo que un docente, como los que tal vez algunos de nosotros tuvimos pues en esta clase, el 10 es para Dios, el 9 es para el profesor, el 8 es para el mejor estudiante y de aquí para acá ya ni se preocupen porque ya reprobaron, ya no pueden tener cabida en una institución de educación superior. Si es que de veras tenemos la vocación y queremos tomar con seriedad nuestra vocación. Eso por un lado, ¿sí? Por el otro lado, tampoco se vale tener un profesor que tenga un monólogo romántico con el pizarrón y que ni por error voltee a ver a su grupo. La interacción del profesor es sumamente importante. Los profesores se vuelven role models, ¿sí?
Los profesores se vuelven inspiración para los estudiantes, ejemplo a seguir. Y es muy difícil, créanme que es muy difícil, pero para mí un arropamiento, un acompañamiento desde el punto de vista institucional hacia la formación de docentes, no solamente tiene que ir hacia el tema de saber utilizar la tecnología, poder utilizar el Zoom, o el Socrative, o el Canvas, o el Google Classroom, o lo que quieran. También esta parte suave, en donde el profesor tiene un rol muy importante desde el punto de vista de inspirar y sacar lo mejor de cada uno de sus estudiantes. Y bueno, pues esa es una temática bien interesante, es una temática que da como para otro foro, y es tan importante que hay congresos y revistas internacionales que tratan la temática precisamente de innovación educativa, de técnicas didácticas, de nuevas teorías para lo que es la práctica docente, ¿no? Entonces, pero bueno, esto da para mucho más, pero sí quiero insistir en que una ocupación muy importante de las instituciones de educación superior es el acompañamiento y el desarrollo de los docentes. Claro, claro, es fundamental ahí la actitud que deben tener los profesores como facilitadores del conocimiento del estudiante y entender que, bueno, a mí sí me tocó la regla de cálculo. Los estudiantes actuales son muy diferentes de cuando fuimos nosotros estudiantes. La generación Z nos está demandando otro tipo de comportamiento de los estudiantes. Muy interesante reflexión y efectivamente necesitaríamos más tiempo. Doctor René Lara, ¿quisiera usted hacernos algún comentario? Cómo no, muchas gracias. En referencia a esta pregunta de los, me voy a enfocar en los docentes, ¿no? Yo dividiría en tres áreas lo que un docente necesitaría. Coincido que en gran parte damos nuestras clases como ingenieros o ingenieras a partir de un modelo de un profesor que nos gustó y no porque tenemos las herramientas de formación didáctica. Entonces, una parte que correspondería a las instituciones es dar modelos de enseñanza, diferentes formas de enseñanza-aprendizaje, que ahí se combinan los estilos del profesor y los estilos del estudiante. Entonces, ¿cómo hacer efectivo este proceso de enseñanza que para que suceda, pues tiene que haber una transmisión, pero también tiene que haber una recepción? Entonces, enfocarnos en que los profesores sepan enseñar y que también puedan motivar a los estudiantes a aprender. La otra parte, y que en ANFEI nos hemos dado cuenta con la pandemia, es que había de alguna manera una falta de conocimiento de uso de nuevas tecnologías por parte de los profesores. Ha sido una limitación en el trabajo en línea. Y como también ya se ha dicho, esto está creciendo cada día, ¿no? Los laboratorios, muchos de los laboratorios que tenemos son laboratorios de simulación. ¿Por qué? Pues porque es un laboratorio económico donde nos permite ver qué van a suceder las cosas, y por ejemplo, en ingeniería química, que es mi área, pues tú modelas y después construyes una planta piloto y después lo llevas a nivel industrial. Pues ahí esas partes. Y lo más barato que tienes es la simulación. Si no tienes la capacidad, las herramientas o las habilidades para ello, pues no. En el contexto ahora de la pandemia, quien no tenía estas habilidades las tuvo que aprender rápidamente, incluso con la ayuda de sus estudiantes, para poder salir adelante. Entonces, esta parte de formación en términos de uso de TICs será importante. Y la última es en la parte de su especialidad, para que el profesor dé los conocimientos, pues lo último que está sucediendo y no lo que pasó hace 20 años, ¿no? Y ahí creo que la interacción de la investigación es una parte importante. Un profesor que hace investigación se está actualizando en su área del conocimiento. Tiene que ir a presentar artículos, tiene que hacer unas conferencias, está en diferentes discusiones que le permiten ir enriqueciendo su propio desempeño y una necesidad de estudiar para poder sostener lo que él dice. Por otra parte, también el trabajo con las empresas. Si se tienen proyectos, prácticas profesionales, servicio social con diferentes instancias, nos lleva un poco a la interdisciplinariedad que se planteó al principio, es que no sé todo.
¿sí? Tengo que juntarme con otras personas para poder resolver una problemática industrial que seguramente no está solo en mi línea de especialidad. Y por otro lado también ir conocimiento, lenguajes y teorías de otras áreas y las mías también profundizando en una aplicación. Entonces, independientemente de los cursos o talleres que pueda llevar un profesor en su área de especialidad, entonces yo vería esas tres líneas como importantes en la formación docente, en la formación de tecnologías y finalmente la formación propia de la especialidad del profesor. Y finalmente esto estará incidiendo también en los estudiantes, que son finalmente el objetivo final de nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias. David, ¿cómo andamos de tiempo? Tenemos Gracias, pues todavía tenemos un par de minutos. Fíjense que uno de los temas que también ha estado presente en este escenario ha sido: los planes de estudio deben considerar el compromiso social, principios éticos, la equidad de género y el desempeño profesional para poder el cumplimiento de objetivos no solamente personales, sino de la sociedad a la que pertenece y en términos generales del país, del desarrollo de nuevo de conocimiento y mecanismos de operación en materia de ingeniería. No sé si valga la pena retomarlo como parte de los elementos que se han puesto ahora a la mesa. Doctor García, ¿quiere usted hacer algún comentario? Bueno, pues tiene mucha razón, ¿no? Y yo creo que ejemplos hay para aventar hacia arriba en los últimos años, ¿no? En donde los dilemas éticos en ingeniería son sumamente importantes, ¿sí? Yo en algún momento había escuchado decir hablar sobre la necesidad de que, al igual que los médicos, al igual que en el caso de ingeniería civil, los DROs, o al igual que otras disciplinas, el resto de las disciplinas de ingeniería, y esto lo escuchamos por ahí en alguna de los eventos de ANFEI junto con CASEI, que las ingenierías tendrían que estarse actualizando, tendrían que estarse renovando, tendrían que estar renovando la cédula profesional, sobre todo considerando las implicaciones de la práctica desde el punto de vista de ética, desde el punto de vista de la práctica correcta de la disciplina ingenieril en donde quiera que se lleve a cabo, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema sumamente importante, temas también que ya se han estado mencionando mucho en el chat, que tienen que ver con sistemas de calidad y productividad, pues obviamente también son sumamente importantes, no solamente desde el proceso formativo, sino que sean inculcados en la formación de ingeniería. Entonces, bueno, pues son parte de lo que son esta formación transversal, ¿sí? Para mí hay muchos temas que son transversales y que deberían de tocar a todas las disciplinas de ingeniería. Uno de ellos es precisamente la parte de la ética en la profesión. Otro de ellos también tiene que ver con el tema de la sustentabilidad, porque si no hacemos algo con el tema de la sustentabilidad, la economía circular y este tipo de temas, pues ya no va a haber mundo que les dejemos a las futuras generaciones, ¿no? Y esto es algo que se tendrá que resolver de manera inteligente, pero también desde un punto de vista ingenieril, ¿no? Otras temáticas que tienen que ver con el tema humanístico, con el tema del reconocimiento a la dignidad humana, que luego se vuelve tema tabú y que nadie quiere tocar, pero no, hay que abordarlo de manera clara, de manera contundente y de manera natural, porque también forma parte de este proceso formativo de los estudiantes, ¿no? Entonces, las futuras generaciones y la futura sociedad mexicana y sociedad latinoamericana e internacional será y se consolidará con base en lo que estemos nosotros como docentes de las instituciones de educación superior, lo que estemos nosotros fomentando, lo que estemos nosotros inculcando en estas generaciones. Muchas gracias. Doctor Velázquez, ¿quiere usted hacer algún comentario? Sí, totalmente de acuerdo. Estos temas son transversales y deben, y sobre todo el plan de estudios, creo que René ya lo había comentado. La cuestión es que resolvemos, hasta la fecha hemos resuelto eso
incorporando una materia de ética y desarrollo profesional en los planes de estudio, ¿verdad? Igual como el método científico, pues, no lo resuelve una materia dentro del plan de estudio, ¿verdad? Igual todo lo que es discriminación, equidad de género. Lo tenemos, se tiene que incorporar en los contenidos de la materia, ¿sí? Y yo creo que son discusiones que deben darse en la gran mayoría de las materias. Algunas aparentemente sin relación deberíamos incorporarlo, ¿verdad? Estas cuestiones de equidad, o sea, ¿cuántas deberíamos discutir en las clases de matemáticas? ¿Cuántas mujeres hay, verdad? En las ciencias de las matemáticas, incluso con cuestiones muy interesantes, que hasta películas se han hecho, la gente que desarrolla computación, ¿verdad? Las computadoras, como nace, y eran mujeres. Entonces, totalmente de acuerdo, estos temas son la base de la sociedad actual, están en discusión, los tenemos que tener en todos los planes de estudio de nuestras carreras, incluyendo por supuesto las ingenierías, pero creo que donde estamos fallando es que pensamos que cumplimos incorporándola como una materia aislada dentro del plan de estudios y no revisando que efectivamente los maestros estemos discutiendo eso. Imagínense lo que hablamos ahorita de ingeniería genómica, ¿no? Ingeniería genética, todas las cuestiones que hay de ética respecto al mejoramiento genético pues de la especie humana y de, bueno, también tanto especies animales como plantas, ¿no? Es de lo que hablábamos en la primera parte, ¿no? Estamos obligados, y digo, no por obligación, sino por convicción, a incorporar todos esos temas dentro de nuestros planes de estudio, pero nos vuelve a limitar los créditos y estamos respondiendo aumentando el número de materias, de créditos o de años en los cuales los tenemos que cursar. Gracias. Muchas gracias. Creo que será muy importante escuchar los comentarios del doctor Lara, pues él tiene mucho conocimiento al respecto. Adelante, doctor. Muchas gracias y sí, concuerdo con lo que dicen mis compañeros. Es sumamente importante los aspectos sociales, los aspectos éticos. Creo que la ingeniería es una profesión de riesgo, lo cual, en mi punto de vista, significaría que las decisiones que tome un ingeniero van a afectar la vida de personas, ya sea en un edificio, en una carretera, en un material que se desarrolle, etc. De tal manera que tiene que haber un compromiso ético y sobre todo una visualización del estudiante para que pueda decir cuando ejerza su vida profesional cuáles pueden ser los alcances de una mala decisión, de una toma de una decisión incorrecta, de un mal diseño de un equipo y tener medidas preventivas para ello. Es decir, crear medidas de seguridad, medidas redundantes si se requiere para que finalmente sucedan las cosas o los diseños que se previeron, o si hay alguna afectación, cuáles serían las medidas de contingencia que se tendrían que tomar. Por otro lado, tal vez las asociaciones profesionales, mayor involucramiento, y tener ese punto de unión. Las asociaciones profesionales de la ingeniería no necesariamente están tan fuertemente desarrolladas como en el área médica y pueden ayudar en esta parte de reacreditación, digamos, de la cédula profesional, o pueden decirnos así qué cosas están sucediendo en el ámbito de la profesión que pueden ayudar a los organismos de acreditación y a las mismas instituciones en qué cosas deberíamos ponernos de acuerdo en que tenemos que visualizar. Ahora, al ser esto de riesgo, la verdad es que no podríamos decir todos los riesgos posibles, estos van a ir cambiando, pero que sí tengamos esa mentalidad estratégica como nuevos ingenieros de pensar hacia el futuro, de regresarnos hacia atrás en dónde nos puede incidir, qué podemos cambiar y que no seamos ingenieros como técnicos, ¿no? Que usemos los números nada más, sino que seamos CEOs de nuestra propia profesión ingeniería, que tengamos más visiones y esa de la transversalidad creo que es importante, nos sirve en todos los aspectos de nuestra vida, o interdisciplinariedad o transdisciplinariedad o pluridisciplinariedad, como encontré en varias definiciones antes de venir acá. Pero al final, ¿qué es esto? Es no solo pensar en nuestro carril,
en el carril de nuestra profesión, sino ir considerando todos los otros aspectos que mejoran el desempeño profesional. Y coincido que no podemos dar todo esto en nuestros planes de estudio. Lo que tendremos que es sembrarles la semilla a estos profesionistas para que sean autogestores de su desarrollo profesional y que no, que sepan ellos que en 10 años pueden tener obsolescencias y esa necesidad de ir aprendiendo después y ir buscando su ruta, ¿no? Que de alguna manera creo que nos ha pasado a todos, todos salimos de nuestra carrera, una serie de compañeros, pero cada uno tuvo un destino diferente, con formaciones totalmente distintas, con aplicación de su carrera totalmente distinto, pero que seamos éticos, que logremos controlar el impacto de lo que nosotros podemos diseñar o hacer, y finalmente, si no ejercen el área de ingeniería, que sí pueda tomar decisiones soportadas en conocimientos técnicos e ingenieriles para el ejercicio de una empresa que ponga o finalmente tomar decisiones en su vida personal. Excelentes comentarios y sin duda pues podríamos pasarnos mucho tiempo hablando al respecto y nos surgirían nuevas dudas. Lo importante es que generemos inquietudes en todos nuestros compañeros que nos acompañan a través como audiencia y no sé, supongo que ya se agotó el tiempo. David, ¿cómo andamos? Así es, muchas gracias. Ciertamente ya estamos alrededor de los 90 minutos. Valdría la pena ir perfilando el cierre, Fernando. Pues sí, aunque pudiéramos extendernos, pero pues la gente hizo sus cálculos de tiempo y pues queremos respetarlo. No es la última vez que nos vamos a reunir. Yo creo que esto abre la necesidad de que tenemos que hacer más reuniones de esta naturaleza, de intercambio de comentarios que permitan a las instituciones ir conociendo ideas y que se vayan permeando estos pensamientos comunes para algo tan importante como la formación de los ingenieros. Pues tomando en cuenta que el maestro Miguel Ángel Tamayo es ingeniero también, le cedo la palabra para que nos haga algún comentario y cierre la sesión. Adelante, maestro. Muchas gracias. Efectivamente, soy de los ingenieros que también tuvo un curso de regla de cálculo y teníamos que nos tomaban exámenes, ¿no? Para ver los decimales que se podían estimar con la regla de cálculo. Increíble, ¿eh? Pero no había ningún ingeniero que no supiera usar la regla de cálculo. Sobre todo yo veía a los ingenieros civiles, siempre que iban a la obra con su regla, en fin, con todas sus herramientas. Yo estudié ingeniería industrial y bueno, pues muchas cosas de la ingeniería todavía me quedan en mi carrera ya de desempeño profesional. Pues me da pie este comentario que hago, porque sería un atrevimiento, obviamente, hacer un resumen de las importantes intervenciones que han hecho nuestros panelistas. Seguro que lo vamos a hacer ya con el grupo de vocales y asesores al interior de los IES y vamos a sacar una publicación que va a estar disponible en nuestra página web. Pero me da pie esto para decirles de que las ingenierías pues son una de las disciplinas, digamos, en el cual por experiencia en lo personal, ¿no? Obviamente hay múltiples experiencias, pero en lo personal yo veo que la importancia de las ciencias básicas en la formación de la ingeniería, que trasciende los tiempos, ¿no? La física, la química, el pensamiento científico, fundamental para dar esa base sólida con la cual se construyen todos los demás conocimientos y técnicas de la ingeniería. Hoy en día no es extraño para ninguno de nosotros que los diferentes estudios de organizaciones nacionales e internacionales se plantea de que la evolución tan rápido que está
teniendo los conocimientos, la adquisición de conocimientos y los desafíos para las instituciones de educación superior de formar a estos jóvenes, nos plantea el desafío de cómo poder formar a estos jóvenes con capacidades de poder reinventarse constantemente para generar así una empleabilidad de largo plazo. Ya decía alguno de ustedes que de pronto las carreras se vuelven obsoletas y tendrán que migrar hacia otras, ¿no? Y tendrán tiempo, si tendrán tiempo para hacerlo o no. Pero resulta fundamental pensar en qué competencias debemos incidir para que precisamente los jóvenes puedan tener esa reinvención constante en el tiempo y que pueda tanto para servir a alguna institución, a alguna empresa, o para crear sus propios negocios, sus propias unidades productivas, ¿no? Es un desafío enorme, obviamente, ¿no? Pero eso también trae aparejado, en mi concepto, atender, ya lo decía Héctor, las nuevas características de los estudiantes que hoy se presentan a estudiar pues, en las instituciones de educación superior, los nacidos después del 95, ¿no? Y que están en edad de estudiar educación superior, que se le ha denominado generación Z. Fíjense que el año pasado estábamos convocados para participar ahí en Moscú en un foro de INCUAGE que trataba únicamente de la generación Z, de cómo las instituciones de educación superior podían atender a esta nueva generación, pues no solamente que son nativos, ¿no?, en la parte digital y todo esto, sino tienen otra forma de aprender, ¿no? Aprenden más por el YouTube, por cuestiones de estos dispositivos, de estas plataformas, que estar en clase, tienen otras ideas de lo que, otras necesidades, vamos a resumirlo así. Entonces, ¿qué tanto están preparadas las instituciones de educación superior para atender a estos jóvenes? Y además, en los nuevos empleos que así se requiere, dada la personalidad de estos muchachos. Un foro muy interesante, que por cierto, los invito a quienes están ahorita escuchando, ¿no?, a todos, a que en nuestra página está un resumen igual de lo que aconteció en ese foro. Luego me lleva a pensar, pues, que lo que ya decía el doctor Andrés David García sobre los perfiles de egreso, y igual, ¿no?, de los demás compañeros, de Enrique Fernández, René Lara, de cómo es difícil hoy en día hacer una diferencia entre licenciaturas y los ingenieros, ¿no?, cuando se tratan de algunas disciplinas que se dan. Por ejemplo, en Chile tiene mucho éxito una ingeniería que se llama ingeniería comercial. A mí me pareció extraño, lo fui a ver, y sí tiene mucha demanda y tiene mucha aplicación en la industria, al igual que otras ingenierías de tipo suave. Pero eso también, en el marco de lo que son desafíos para las acreditadoras, de decir cómo podemos nosotros evaluar, cómo podemos nosotros en su momento reconocer la calidad en cuanto a esta oferta de servicios que ofrecen las IES ante esa diversidad que ocurre en las ingenierías, ante esos cambios que vienen ocurriendo, que ya ustedes lo explicaron con mucha generosidad, y que, por ejemplo, ¿no?, a mí me da dolor de cabeza estar pensando cómo vamos a evaluar a los nuevos proveedores que se presentan en el mercado, ¿no?, esos gigantes de Google, de Facebook, en fin, todos ellos que han optado por dar una microcredencialización, cursos pequeños, ¿no?, pero que desarrollan cualificaciones en los estudiantes que son muy valoradas en el mercado, ¿no? ¿Cómo controlamos la calidad en ellos, ¿no? Pero sí nos da una enseñanza, y en esto también
acuerdo completamente con ustedes, que los perfiles de egreso pues cada vez más tienen que estar definidos en términos de las cualificaciones que se pretenden que los alumnos al transitar por la universidad, el instituto, puedan lograr, ¿no? Esas cualificaciones basadas en competencias, voy a decir, en términos de competencia como capacidades que deben tener, pero capacidades demostrables, capacidades que puedan ser evaluables, que puedan ser en su momento quizás también certificables, ¿no? Entonces, esto nos da una luz por donde podemos nosotros transitar en nuestras metodologías para evaluar los aprendizajes los aprendizajes previos que definidos en nuestros programas y que tienen que estar obedeciendo además pues a la misión y visión institucional. Yo finalmente quiero hablarles un poquito, unos minutos nada más, sobre la acreditación. En efecto, concuerdo y le agradezco mucho la palabra de ustedes en términos del reconocimiento que tiene la evaluación y luego la acreditación para la mejora continua, para la mejora de la calidad en las instituciones de educación superior. Ya lo decía muy bien descrito el doctor Andrés David García, pues que la importancia de cuando hay una evaluación externa, ¿no? Como una evaluación de tercera parte hacia un programa, una institución, ¿no? Es una revisión exhaustiva que se hace en cuanto a identificar las potencialidades de mejora que tienen los programas, las instituciones, denominado fortaleza, ¿no? Así como una serie de recomendaciones que ayuden a esa planeación para que puedan mejorar en el tiempo. Eso es lo más rico que existe en esta tarea que tenemos nosotros. Y en eso nos hemos caracterizado los CIES. Ustedes son testigos que pertenecen a las instituciones de educación superior, la gran riqueza que tienen nuestras recomendaciones, el cuadernillo de recomendaciones que acompañan a cada reconocimiento, ¿no? De acreditación, ¿no? Estas recomendaciones son hechas tanto por los pares que hacen las evaluaciones externas, pero también por el grupo de dictaminación, que son los expertos, los seniors, ¿no? Los seniors que tienen conocimiento del estado del arte, de las características que deben tener algunos programas, ¿no? Y celebro mucho que también estén de acuerdo en la flexibilidad. Entonces, eso es lo que hacemos en los CIES, lo que nos caracteriza. Y finalmente quiero terminar con quizás, puedo decir una opinión, ¿no? Personal, para librarme de cualquier otra crítica, pero es personal. Yo siento que lo que se recoge en la Ley General de Educación Superior, en los capítulos pues, que comprende al nuevo sistema de evaluación y acreditación que ya se comienza a construirse según la ley que debe hacerse este año. Ellos nos dicen que lo que debemos buscar en los programas, en las instituciones, es obviamente lograr el máximo logro, voy a poner por las redundancias, el máximo logro, entre comillas, el máximo logro de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? En todo el proceso de formación. El máximo logro de los aprendizajes de los estudiantes. ¿Dónde están estos aprendizajes? ¿Dónde están definidos? Obviamente tienen que estar definidos en su perfil de egreso y luego en todo el plan de estudio que va a acompañar a los procesos y a los insumos necesarios para lograr estos resultados, ¿no? En el tiempo, y así tener ese círculo vicioso de ir ajustando procesos y también los perfiles de egreso, ¿no? Eso es lo que nos dice la ley, medir esa parte. Y obviamente, no solamente medir el máximo logro de los aprendizajes, sino también desarrollar un pensamiento crítico,
¿no? Y ahí involucra muchos temas que hoy convergen y que se han discutido, se han hablado ahí, que son las competencias blandas, los valores, fundamentalmente. Y el tercer elemento que menciono de esta definición de la ley tiene que ver con el acercamiento a las comunidades, el acercamiento a lo local, de que nuestros egresados, fundamentalmente los de ingeniería, puedan resolver esos problemas que aquejan a nuestras comunidades, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estamos haciendo en CIES, y les anuncio que acabamos de terminar internamente la revisión de nuestros estándares, de los 95 estándares que teníamos, lo hemos reducido a 65, igual los ejes y las categorías, para poder dar flexibilidad y medir lo indispensable, lo que es necesario, y no redundar sobre procesos e insumos que no inciden mucho en los resultados, ¿no? Esto, una vez que ya terminamos nosotros al interior, vamos a solicitar a las instituciones su validación, porque en efecto, ¿no?, como pasa en cualquier parte del mundo civilizado, diría, los estándares son construidos socialmente. No puede ser construido por una acreditadora, sino tienen que ser construidos por quien lo demande, y quienes lo demandan son las instituciones. Y un punto adicional, creo también, y creo firmemente, que el éxito de la calidad de la educación superior en cualquiera de los programas va a estar basado fundamentalmente en el fortalecimiento de las áreas de planeación y evaluación que tengan las instituciones de educación superior, ¿no? En la medida en que se fortalezcan estas áreas, que hagan evaluaciones internas con sus propios parámetros, sus propios estándares, si quieren, pero que hagan sus evaluaciones internas, ¿no? De esa manera va a progresar en mucho la calidad de las instituciones. Y obviamente estamos nosotros para validar, cuando así sea necesario, esas calificaciones que se dan internamente en estos procesos de autoevaluación, ¿no? Por eso que los CIES, si bien hemos transitado de la evaluación diagnóstica, que ya conocen ustedes, basados en indicadores, hemos transitado a la evaluación con fines de acreditación basado en estándares, ¿no? Hoy coexisten estos dos servicios. ¿Por qué? Porque la evaluación diagnóstica la estamos dirigiendo para aquellas instituciones, para aquellos programas no consolidados y que requieren, pues, de este tipo de evaluación diagnóstica para que le digamos con nuestros expertos qué deben ajustar y qué deben fortalecer. Y la parte de la evaluación con fines de acreditación, pues sí, para otros aspectos, obviamente, pero también fundamentalmente para el lenguaje de la internacionalización, ¿no? Entonces, ¿qué más me puedo decir? Hay muchas cosas que se pueden hacer comentarios. Estoy seguro que tanto el doctor Enrique Fernández Velázquez, René Lara, Andrés David, se han quedado con muchas cosas en el tintero. El tiempo siempre es tirano. Y sí, le tomo la palabra por esa disposición para poder hacer otra reunión sobre puntos más específicos que nos puedan ayudar, pues, a todos, ¿no? A las instituciones, a los estudiantes, a las acreditadoras, a desarrollar su servicio mejor para que puedan acompañarlos en este proceso de cambio y de que se hagan siempre con cuidado en garantizar los aprendizajes previos que se definan. Pues yo agradezco enormemente esta mañana la participación de todos ustedes, de todos los participantes, ¿no? Fíjense del número que hemos tenido de participantes, es uno de los foros en el cual han permanecido hasta el final, ¿no? En otros foros hemos tenido muy grandes, pero sí, por los tiempos se van retirando, pero ha despertado gran interés y seguramente va a ser el beneficio para todos. Agradezco al doctor Enrique Fernández Velázquez, al doctor René Lara Díaz, al doctor Andrés David García por su tiempo,
por esa generosidad de compartir sus experiencias. Y si me permiten, a nombre de los comités interinstitucionales para la evaluación de la educación superior, entregamos el presente reconocimiento al doctor Andrés David García García por su valiosa conferencia y aportación a la mesa redonda sobre la formación de ingenieros en las instituciones de educación superior, realizado el día de hoy, 2 de septiembre de 2021, con una duración de 90 minutos. Muchas gracias, enhorabuena, muy amables. Igualmente, presentamos reconocimiento y agradecimiento además a nuestro compañero, el rector, doctor Enrique Fernández Velázquez, por su valiosa conferencia y aportación a la mesa redonda sobre la formación de ingenieros en las instituciones de educación superior. Muchas gracias, doctor. Y al doctor René Alejandro Lara García, Díaz, perdón, de la ANFEI, por su tiempo, por sus experiencias que sin ninguna restricción nos compartió, ¿no? Mostrando igualmente esa solidaridad en favor del mayor conocimiento de la impartición de las ingenierías y para nosotros en lo particular, para saber cómo evaluar y acreditar programas tan dispersos, pero igualmente valiosos de las ingenierías en nuestro país. Muy amables, muchas gracias por toda su atención. Muchas gracias, ingeniero Tamayo. Muchas gracias a todos nuestros participantes, a los panelistas, al ingeniero Fernando Sánchez Posadas. Gracias por estar aquí. Les recuerdo que esta sesión será grabada, está siendo grabada para que la tengan ustedes disponible en nuestro canal de Facebook. Adicionalmente, les quiero invitar a participar en la siguiente sesión webinar que tendremos la siguiente semana, el día miércoles, en donde participará el maestro Gerardo Mirabelli. Gerardo Mirabelli ha sido presidente, vicepresidente del Consejo Nacional de Acreditación del SINAES en Costa Rica. Él presentará la ponencia INAES Costa Rica, una oportunidad de reinvención en los tiempos de pandemia. También los invitamos a participar en el diplomado que dará inicio a su cuarta generación a partir del 20 de octubre. Ojalá podamos contar con su participación. Hemos abierto una segunda generación gracias a la demanda de todos ustedes, los participantes y usuarios del sistema de evaluación de los CIES. Muchas gracias. Quedamos atentos a sus preguntas que serán respondidas a través del correo electrónico. Que tengan una extraordinaria tarde y hasta pronto. Saludos. Abrazos. Hasta luego. Muchas gracias por su participación. Gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos. Muy buenas tardes. Buenas tardes.